¿Cómo sobreponerse ante las preocupaciones? Estimados oyentes, en mi mente no hay la menor duda, y es muy probable que tampoco exista en su mente, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue el mejor de todos los maestros y que, aunque de muy mala gana, hasta sus enemigos, las personas que no le querían, se sintieron forzados a admitir: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Evangelio según San Juan capítulo 7, verso 46. Y por favor escúcheme, porque esta es la manera que entramos a esta lección. Todo lo que mandó Jesús se puede hacer. Y si esperamos que Dios apruebe, tenemos que hacer todo lo que Jesús nos manda. Si esperamos que Dios nos apruebe a nosotros sus hijos, tenemos que hacer todo lo que Jesús nos manda. El discurso más poderoso de que se tiene noticia en la historia de todos los tiempos fue aquel que comúnmente hasta el día de hoy llamamos el Sermón del Monte. Este sermón de Jesús ha quedado registrado en el quinto, sexto y séptimo capítulo del Evangelio según Mateo. Tal vez usted pueda recordar que Jesús terminaba su inigualable sermón con las siguientes palabras: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo capítulo 7, verso 24 al 25. Estimados oyentes, entre las muchas verdades sublimes que Jesús expuso en este maravilloso sermón, algunas se encuentran, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, verso 25 hacia el 34. El texto lee de la siguiente manera: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios de los campos, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No podemos pensar, ni tan siquiera por un momento, que nuestro Señor nos está diciendo aquí que debemos vivir una vida despreocupada, que no necesitamos tener la menor consideración por nuestro prójimo o por lo que está pasando a nuestro alrededor. No.
No es eso lo que nos está diciendo el maestro. Obviamente necesitamos preocuparnos en gran manera por nuestras almas, por nuestra casa, por nuestros hijos y todas esas cosas que tienen algún significado en la vida. Dios estaba tan preocupado por las almas perdidas del mundo que envió a su propio Hijo a salvarlas, a darles vida a todas las almas, incluyéndonos a nosotros. Si Jesús se preocupaba, estimados oyentes, profundamente por las almas perdidas, es por eso que subió en la cruz y dio su vida para salvarlas a todas las almas, a nosotros. Él se dio por nosotros. Entonces, nosotros, sus siervos y siervas, necesitamos, y más que necesitar, debemos preocuparnos más por nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra familia, que todavía están perdidos, y debemos hacer todo lo posible para traerlos a Jesús y a Jesús a ellos. Debemos realizar, sin embargo, que existe una clara distinción entre una genuina preocupación y la ansiedad o la angustia. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice que no nos angustiemos, Él no está diciendo que no debemos de preocuparnos por nuestras necesidades básicas. Tampoco nos está diciendo que no hagamos planes para el futuro. ¿Se entiende? Que Dios quiere que cada uno de nosotros miremos más allá, que miremos hacia adelante y si es posible que hagamos planes, pero nuestros planes espirituales deben ser también la prioridad. Si usted se recuerda, nuestro Padre Celestial hizo planes a largo plazo. Él pensó en el mañana y en los siglos venideros. Jesús vino al mundo, vivió su maravillosa vida, subió a la cruz, conquistó la muerte, la venció y ascendió a los cielos de acuerdo con los planes eternos de Dios, los cuales Dios había hecho en el jardín del Edén. Apocalipsis 13, verso 8 nos dice que Jesús es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dios hizo sus planes. También nosotros debemos hacer planes. Pero escuche esto, por favor, porque esto es ciertamente que el cristiano nunca puede ni debe dejar a Dios por fuera de sus planes. Dios debe ser el centro de todos los planes. Él dice lo que el escritor inspirado les enseñó a decir. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4, verso 14 y 15. De la misma manera nosotros debemos de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero lo principal es, si el Señor quiere. En el Sermón del Monte, Jesús nos dice en forma clara y concisa, no os afanéis. O como quien dice, ustedes no tienen que angustiarse. Nos dice que no nos preocupemos por lo que comeremos o beberemos o por lo que vestiremos. Y que no debemos preocuparnos por lo que el futuro pueda traer. Estar ansioso o angustiado, estimados oyentes, es estar temeroso de que algo malo pueda pasar, estar traumatizado, tener dudas e incluso estar frustrados. Es algo que nos tortura mentalmente por los errores o fallas del pasado o tener miedo de lo que pueda traer el mañana. Eso es estar ansioso o angustiado. Jesús no quiere que nos angustiemos por nuestra comida o por nuestro vestido o el techo que nos protege. Notemos muy bien que nada menciona acerca de lujos y comodidades. Nos prohíbe angustiarnos por las necesidades, por las cosas básicas de la vida. El problema no es en lo que usted busca. El problema es cómo lo busca. El problema no es en lo que usted desea, en los planes que tiene. El problema es en cómo está tratando de alcanzar esos planes. Si está angustiado, si está ansioso, si está preocupado,
no es la voluntad de Dios para sus hijos, para sus siervos y siervas. Él quiere que nosotros tengamos paz. Para asegurarse que aprenderíamos esta lección tan necesaria, nuestro Señor Jesucristo, inspirando a través del apóstol Pablo las Sagradas Escrituras, quien tenía el Espíritu Santo, obviamente, el Espíritu Santo inspira en este momento al apóstol Pablo y le muestra una gran verdad para que la escribiera a la iglesia de los Filipenses en el capítulo 4, verso 6, en esta carta a los Filipenses. El Señor les está diciendo por medio de este apóstol: por nada estéis afanosos, no os preocupéis por nada. Entonces Pablo le dice a cada cristiano, escuche muy bien, porque Pablo le dice a cada cristiano, recibiendo la dirección de Dios y la voluntad de Dios, que en lugar de vivir preocupados, deberían de llevar sus problemas a Dios en oración, y promete que si lo hacen, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Sin embargo, a pesar de estas explicaciones tan claras que se encuentran en las Sagradas Escrituras, mucha gente vive torturada por las preocupaciones. Vivimos en un mundo angustiado. La preocupación ha sido llamada el enemigo privado número 1. Tanto usted como yo vivimos en la edad de la aspirina y de los tranquilizantes. Más y más gente encuentra difícil hacer frente a los problemas diarios, a las tensiones que se viven y a cualquier otro asunto que haya que resolver cada día. Estimados oyentes, hay quienes pasan la mayor parte del tiempo en el sillón del psiquiatra, mientras otros se comen las uñas y pasan la noche dando vueltas en la cama porque no pueden encontrar solución a sus problemas o a sus preocupaciones. Nunca se han vendido tantas píldoras para los nervios en la historia del hombre. Así que la enseñanza del hombre acerca de la angustia y de la ansiedad que debemos de tener nosotros muy seguros es una tremenda necesidad en nuestros días en todas partes. La enseñanza que el Señor Jesucristo nos da, las palabras que Él nos da y nos enseña, todos las necesitamos y debemos de dejar la angustia y la ansiedad a un lado, porque los hombres de hoy en día dicen: para la ansiedad y la angustia, píldoras es su solución. Para la ansiedad y la angustia, este medicamento es la solución. Pero Jesús no quiere que tengamos esta clase de situaciones, y en Él es en quien podemos alcanzar la paz que las píldoras no nos pueden dar y que las pastillas nunca nos van a solucionar. En Él encontramos la paz que nosotros los seres humanos buscamos cuando con un corazón sincero venimos a Él y reconocemos nuestra necesidad de Él. Jesús puede y quiere ayudarnos. Me apena decir esto, estimados oyentes, pero muchos miembros de la iglesia son víctimas de la incertidumbre, de la frustración, de la ansiedad y del temor. Y sin embargo, de toda la gente de la tierra, nosotros como hijos de Dios deberíamos de ser libres. Libres de las preocupaciones, libres de las ansiedades, libres de las angustias, porque tenemos nuestra confianza en el Dios que todo lo puede. Deberíamos de ser nosotros los que no entretenemos la preocupación, los que no nos permitimos que las dudas y los temores nos mantengan despiertos de noche. Nosotros deberíamos de ser la luz del mundo en lo referente a la fe y a la confianza que tenemos en Dios. Entonces, el resto del mundo se preguntará: ¿qué es lo que nos da fortaleza para hacer frente a las tormentas de la vida?
a sufrir las penas con calma y con serenidad, con paz, con alegría, con confianza, fe y optimismo. Podríamos en realidad ser sermones andando para llevar almas a Cristo si solo pudiéramos encontrar cómo expresar con nuestra conducta esas palabras del Señor Jesucristo: no os angustiéis. Estimados oyentes, en Cristo podemos alcanzar la fortaleza para vivir en paz y no estar en tantas preocupaciones que nos están destruyendo la vida y matando lentamente. Confiemos en el Señor a través de Cristo Jesús y encontremos en Él la paz y la tranquilidad en medio de todas las situaciones que a diario se viven. Es una lástima decirlo, pero la mayoría de los miembros de la iglesia saben que las preocupaciones son un error y que nos pueden llevar a cometer pecados. Saben que Jesús les dijo claramente que confiaran en Él, que no deben dejar que cosas sin importancia les causen desosiego. Y ellos no quisieran preocuparse, pero siguen diciéndose a sí mismo y a todo el que les preste oído: no puedo dejar de preocuparme, no puedo alejarme de esta preocupación. Pero sí puede. Jesús nunca nos mandó algo que sea imposible. Lo que Jesús dijo sí se puede hacer, como ya dijimos. Cualquier cosa que Jesús dijo que debemos hacer, la podemos hacer. Todo lo que Jesús nos mandó a hacer se debe hacer porque se puede hacer y podemos hacerlo. Con la ayuda de Dios podemos alejar las preocupaciones. No sabremos cómo resolver todos los problemas de la vida, eso es correcto, pero sabemos algunas cosas que nos pueden ayudar para empezar a resolverlos. Pero no debemos de preocuparnos, debemos de confiar en el Señor. No debemos de estar afanosos por nada. Por nada estéis afanados. Mejor traigamos nuestras preocupaciones en oración a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versos 6 y verso 7. Quiero dejarle con un pensamiento. Debemos de reconocer que muchas de nuestras preocupaciones son cosas por las cuales no debemos de preocuparnos y que son cosas que no nos llevarán a ningún lado. Y ese será nuestro próximo devocional: reconocer la inutilidad de las preocupaciones y de darnos cuenta que las preocupaciones no solo son inútiles, sino también son dañinas. Que el Señor le bendiga. La paz del Señor sea con usted hoy y siempre.